Ay, no, esa música. Bien. Buenos días a todos, chicos, chicas. Ay. Bien, vamos a continuar avanzando donde quedamos. Ayer vimos hasta terminar columna vertebral. Ya, hoy vamos a ver tórax, tal vez cintura escapular y cintura pélvica. ¿Ya? Bien, empezaremos con el tórax. Bien, el tórax es una estructura formada por el esternón, que sería este hueso de acá. Ya, el esternón, las costillas, todas las que ven a ambos lados, todas estas de acá y estas de acá. Y la columna dorsal, ¿no? La columna vertebral dorsal, que sería todo lo que ven ahí al fondo, hasta arriba. Ya, pero la columna vertebral ya la hemos visto ayer, así que no vamos a volver a hablar. Hoy vamos a hablar del esternón y las costillas. Empezaremos con el esternón. Vamos a ampliarlo un poquitito más. Ya. Entonces el esternón es un hueso aplanado en forma de espada. Para su estudio se va a dividir en tres partes. Esta primera parte de arriba sería el manguito o manubrio del esternón. Ya, esta parte de acá sería el cuerpo del esternón y la punta, el ápice, ¿no? Siempre en cualquier parte de estructura, la punta del hueso se le llama ápice. ¿Ya? Bien, entonces empecemos con el manguito. ¿Ya? Entonces el mango o manubrio se va a encontrar primero en la parte superior esta depresión, este hundimiento, que sería la escotadora yugular, también llamada escotadora supraesternal. ¿Ya? A los lados de esta vamos a tener esta superficie de acá y esta superficie de acá, que serían caras articulares para la clavícula. Hacia los lados vamos a tener estas caras de acá, en este punto y en este punto, que es donde se articula los cartílagos costales. ¿Ya? Ahí se articularían los cartílagos costales. Bien, entonces serían las partes del mango. ¿Ya? Vámonos al cuerpo. En el cuerpo, lo primero, en esta zona, que en el gráfico no se nota mucho,
es hundida y a algunas personas incluso puede ser hueca, por lo que a esto se le llama el agujero o la fosa esternal. Bien. Bien, entonces, ese sería el agujero o fosa external. Bien, en algunas personas es agujerito, ¿no? Que atraviesa hasta el otro lado. Ahora, su forma es variable. Lo más común es así alargada, como lo he dibujado. Pero a veces puede ser más pequeña, más redondeada, ¿no? Es variable su forma. Bueno. Luego, hacia los lados del esternón, en sus bordes, vamos a encontrar caras articulares para los cartílagos costales. Aquí vamos a, por ejemplo, uno para el segundo cartílago costal, y otro para el tercero, para el cuarto, para el quinto y para el sexto y el séptimo, que son casi si fuese una sola cara articular. Ya, entonces eso quedaría en los lados. Ahora, también tiene, pero eso es variable, unas crestas que atraviesan de lado a lado. Son más notorias en la parte superior. Ya, esta de acá, por ejemplo, que cruza entre este punto de la articulación con el cartílago costal hacia el otro lado, el mismo punto. Más hacia la parte inferior, como ven, no se nota mucho. Pueden estar presentes, pueden no estar. Eso también es variable. El que siempre brota bien y se nota es este, que es justamente el que está en la unión del mango y el cuerpo. A ese incluso le vamos a llamar el ángulo de Lewis. ¿Ya? Tiene ese nombre porque es un punto que nos sirve de referencia. ¿Ya? Bueno, en las personas flaquitas no hay problema en cuanto a las costillas, pero en las personas que son más rellenitas, a veces nos es difícil ubicar los espacios intercostales, ¿no? Eso cuando tenemos que hacer una maniobra, alguna cosita así. Entonces, para poder ubicarnos, vamos a usar el ángulo de Lewis, sabiendo que el ángulo de Lewis siempre está a la altura de donde se inserta el cartílago de la segunda costilla, ¿no? Entonces, como ven, siempre está ese punto. Entonces nosotros tocamos, porque es bien brotado, y uno al tocar puede sentir esta parte más brotada, y al sentirlo ya sabemos que a su lado está la segunda costilla, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a contar los espacios. ¿Ya? Bien, eso sería lo que es el cuerpo del esternón. ¿Ya? Luego tendríamos el ápice, que es la parte más inferior. ¿Ya? Y a todo el ápice se le llama el apéndice sifoides, con X, o apéndice sifoideo, ¿ya? También se puede decir apófisis sifoidea o sifoides. Ya, esta parte también es variable en forma de una persona a otra. ¿Ya? No en todos está como el dibujo. A veces más pequeñito, más corto. A ver, a veces es así apenas una puntita que sale ahí, así. Ya, a veces es rugoso, ¿no? Como un coliflor, ¿no? Así. Puede estar torcido a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, ¿no? En algunos se nota bien, otros cuesta notarlo. Bien, pero siempre está, ¿no? Cuando cambie de forma. Bien, y eso nomás sería lo que es el esternón. No hay más que hablar del esternón. ¿Ya? Bien.
Vamos a hablar ahora de las costillas. Bien, de las costillas podemos decir que son 12 costillas ya, de cada lado. O sea, en total 24. ¿Ya? Todos son huesos planos, curvos. Ahora, para estudio, se los clasifica en dos grupos. ¿Ya? Bien. El primer grupo estaría formado por la primera hasta la séptima costillas, ¿no? Hasta acá. Ahorita vamos hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Y a este grupo de costillas, de la primera a la séptima, le llamamos costillas verdaderas. Y de la octava a la doceava se les llama costillas falsas. Ya, ese término de usar de verdaderas y falsas depende de su cartílago costal. Como pueden ver, ninguna costilla está unida directamente al esternón, sino, como ven, están unidas a través de un cartílago, que aquí nos han dibujado con color plomo, ¿no? Este, por ejemplo, en la cuarta costilla es un cartílago. ¿Ya? Ahora, de la primera a la séptima, como ven, tienen su propio cartílago que llega hasta el esternón. Pues son verdaderas. En cambio, la octava a la doceava, su cartílago no llega al esternón, ¿no? Si ustedes ven, esta, por ejemplo, la octava termina uniéndose a la séptima. Lo mismo la novena a la octava, la décima a la novena, e incluso de la onceava y la doceava, su cartílago ni siquiera llega a unirse. Por ese motivo, a este grupo de estas 5 se les llama costillas falsas. Y entonces la división solamente es eso. Costillas verdaderas, que son las primeras 7, y las siguientes serían las costillas falsas. Sin embargo, algunos autores aumentan a esta división el hecho de que las dos últimas no toquen ni siquiera a las de arriba, a la décima o a la onceava, las llaman flotantes, ¿ya? La 11 y doceava. Pero estas flotantes estarían dentro de las falsas. No es que sumen aparte o que solamente estas 3 se llamen falsas y las otras 2 flotantes. No. Las 5 son falsas. Y dentro de esas estarían las 2 flotantes. Bien. Ahora, si bien la mayoría de las personas tienen esa cantidad de costillas que hemos visto, ya que son 12 de cada lado, en algunas personas, como variante anatómica normal, ¿ya? O sea, no es una malformación, ¿ya? Algunas personas pudiesen tener una 13ª costilla o incluso una 14ª costilla, ¿ya? O sea, unas personas pueden tener costillas extra, ¿ya? Bien, pero eso es una variante anatómica muy rara, no es frecuente. Algunas personas pueden tener, incluso puede haber personas que es más raro, pero que les falte costillas, que les falte la 11ª o la 12ª, pero nunca menos de eso. Ya. Ahora, cuando tienen esas costillas extras, las 13ª y la 14ª, son costillas que son muy pequeñitas. Podemos decir que sale de ahí abajo, así como estoy dibujando, y así, cortita. No suelen ser más grandes y por lo tanto no altera ni la anatomía ni la función. Ya todo funciona bien. Es más, de repente ni se enteren que tenían costillas extra hasta que le hagan una radiografía, algo así. ¿Ya? Bien, entonces eso en cuanto
a la parte general de las costillas. Ahora vamos a las partes de las costillas. Pero para las partes de las costillas pasa lo mismo que con las vértebras. Todas las costillas tienen las mismas partes. Así que no es necesario hablar costilla por costilla, ¿ya? Porque todas tienen las mismas partes, ¿ya? La primera costilla varía un poquitito, pero igual tiene las mismas partes. Así que vamos a ver las partes comunes a todas las costillas. Bien. Aquí vemos, ahí a la derecha, a una costilla. Ya. Bien, vamos a ver qué partes tienen todas las costillas. En primer lugar, tienen esta parte de acá, que es la cabeza, que es la que se articula con el cuerpo vertebral, o sea, la parte que está apoyada en la columna vertebral, que se llama la cabeza. Ya, debajito de la cabeza, como siempre, tenemos el cuello. En este caso sería a un lado, ¿no? Luego viene esta zona, que es el tubérculo costal. Y en este tubérculo puede haber una carilla, como ven ahí, articular, para la apófisis transversa de la columna vertebral, ya que las costillas se apoyan en dos puntos sobre la columna. La cabeza apoya sobre el cuerpo y el tubérculo sobre la apófisis transversa. Luego sigue el hueso medio redondeado y llega un punto que es lo que es el ángulo, que es una zona ya, es esta zona de acá, así, ya, donde el hueso cambia bruscamente de dirección y de forma. Ya, hasta ese punto el hueso es redondeado, pero a partir de acá se aplana. Y además cambia bruscamente de dirección, haciendo que sea bien notorio. Por eso se le llama eso el ángulo. A partir de ahí el hueso es plano y tiene sus dos caras, una cara interna, una externa, y no hay ningún solo detalle ahí. El único detalle que nos faltaría ver es que en el borde inferior, como ven, hay un canal, ese canal que ven, que baja bien por el borde inferior, que se llama el surco costal o canal subcostal. Y por ahí va todo lo que es el paquete vasculonervioso. Significa que por ahí va a ir el nervio, la arteria y la vena intercostales. Bien. Eso sería esas costillas. Ahora, las costillas todas tienen las mismas partes. Por lo tanto, es difícil saber así a simple vista cuál es la tercera, la cuarta, etc. Para poder ver eso, las costillas forzosamente uno tiene que ponerlas lado a lado y comparar la distancia entre el ángulo y el tubérculo, ya que cuanto más abajo, o sea, las costillas de más abajo, es más separado. Cuanto vamos yendo hacia arriba, se va haciendo más corto. Aquí, por ejemplo, a la izquierda nos muestran la costilla, la segunda costilla, y como ven, la distancia entre el ángulo y el tubérculo es bien corta, ¿no? Entonces nos ayuda a colocar en su posición. ¿Ya? Y la primera costilla, que es la que ven arriba a la izquierda, es una costilla que tiene también todo, pero con algunas diferencias. En primer lugar, todas las costillas son así, verticales. En cambio, la primera costilla está echada, así, ¿ya? Es la primera diferencia. La segunda, que no tiene ángulo, ya directamente es el tubérculo, ya no hay ángulo, ya como ven, solamente tubérculo. ¿Ya? Y en la cara superior vamos a encontrar estos dos surcos, que son el surco para la arteria y la vena subclavis. Ya lo que pasa es que si es la clavícula, esas dos vienen así y se cuelgan ahí sobre la primera costilla, la arteria y la vena, y por eso dejan esa marca ahí. Bien, nada más serían las costillas.
¿Alguna pregunta sobre las costillas? Bien, lo que vamos a hacer Dice, ahora. buenos días, profe. Buen día. Dice usted que en la cara superior están, Dos no sé surcos. qué más dice. El Dos. surco para la arteria y la vena subclavia. Gracias. Bien, entonces vamos a ver ahora lo que es la cintura escapular. Vamos a ver. ¿Ya? La cintura escapular está formada por la clavícula, que es este huesito de acá, la clavícula, no, ese hueso de ahí, ya, la clavícula, la escápula, que es ese hueso que ven ahí atrás, también llamamos plato, el mango del esternón, ¿no? La otra clavícula que no la tenemos aquí dibujada y la otra escápula que tampoco está acá, ¿no? Entonces, eso formaría la cintura escapular, ¿ya? Las dos clavículas, las dos escápulas y el mango del esternón, ¿ya? Bien, como ya hemos visto el esternón, ya vamos a ver directamente clavícula y escápula. Bien, está tardando un poquito. Bueno, se quedó bloqueado. Ahorita va a arrancar. Doctor, una pregunta. Sí. Es que recién dio mi internet, se me ató. Las anormalidades, así como el tórax excavatum o en tonel, sería también por un desarrollo normal de las costillas y el esternón, o muy aparte abarcaría. No te dice, me cortó. Solamente es rabatones de esto, no te escuché. A ver, repetilo. La anomalía, como el tórax en tonel o excavatum, ¿se daría por desarrollo normal del esternón y las costillas también, o? Sí, es en conjunto. Ya es una malformación en conjunto, malforma tanto el esternón como las costillas, ya porque si ve, como ves, van juntos, ¿no? En el excavatum, el esternón va a tender a estar hundido, la fosa a veces incluso está más profunda y más grande, y las costillas van hacia adentro, ¿no? Y el, pero la tengo que poner.
Bueno, yo creo que me escuchan, pero está medio de imagen. Se me ha congelado. A ver, medio que ya quiere. Está cortando. Bueno, yo creo que me escuchan, pero ahorita tengo todo congelado. A ver, le voy a dar un minutito para que esto quiera funcionar. Creo que ya se va a cortar el tiempo. Bueno, yo creo que ya volvió. Bien, entonces, como han visto, se me ha ido la red un ratito, así que ha estado entrecortado. A menos la imagen se me ha perdido. ¿Ya? Pero ya está. Bien, entonces, a tu pregunta sobre el tórax excavatum, ya en tonel o carinatum también que se le llama, son alteraciones morfológicas, tanto el esternón como de las costillas. Es una alteración morfológica global del tórax, no es solamente un hueso, ¿ya? Sino se altera toda la estructura del tórax, ¿ya? Bien. ¿Esa es tu pregunta o no sé a qué te referías? Bien. Continuemos entonces con la clavícula, ¿ya? Que es el hueso que estamos viendo ahí. Ya, la clavícula es un hueso aplanado en forma de letra S itálica, ¿ya? No sé si la conocen a la letra S itálica, pero es una S estirada nada más, ¿ya? Es un hueso aplanado y por lo tanto va a tener dos caras, una cara superior y una cara inferior. Ya. Aquí en la imagen, en la parte superior, vemos a la cara superior justamente, ¿no? En esta cara superior no hay detalles anatómicos. En la cara inferior tenemos los siguientes detalles. Ya tenemos el surco subclavio, este canal
que estoy dibujando, ya que es donde se inserta el músculo subclavio. Tenemos esta línea levantada, que se llama la línea trapezoidea. Esta eminencia, que es el tubérculo conoideo, porque tiene forma de cono. Y una carita articular, que es la cara articular para ligamento costoclavicular. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, eso sería la clavícula. No tiene nada más que hablar de ella. Ya es lo único que tenemos que hablar de la clavícula. Ya, tal vez los extremos, ya que en el extremo medial, bueno, otra vez se me ha congelado todo. Bien, el extremo medial forma la articulación con el esternón. Entonces, ahí tenemos la cara articular para el esternón, que también se le llama la carilla esternal. Y hacia el lado distal tenemos la carilla o la cara articular para el acromión. Ya, bueno, ya apareció mi lápiz por fin. Ya, esta parte entonces es una cara articular para articularse con el mango del esternón. Y esta es una cara articular para articularse con la escápula. Ya la vamos a ver. Ya cuando vamos a ver la escápula, ya se articula con una estructura de la escápula llamada acromión. Ya con el acromión. Bien, eso sería entonces lo que es la escápula. ¿Ya? Vamos, perdón, la clavícula. Vamos a ver ahora la escápula. Ya va a ser recorrido las clases. Bueno, si te refieres que vamos a pasar después de esta, sí, al menos hasta ahorita nadie me ha molestado. Así que yo creo que va a ser todo normal. Vámonos entonces a la escápula. Bueno, están diciendo que es una falla de toda la red de Tigo. Ya. Sé que de repente ustedes también tienen el mismo problema que yo. Bien, entonces la escápula es un hueso aplanado de forma triangular. ¿Ya? Entonces, este huesito, como ven, tiene esa forma de triángulo. ¿Ya? Como es aplanado, entonces tiene una cara anterior y una cara posterior. ¿Ya? Que serían, estamos viendo en esta imagen la cara anterior. También tendría un ángulo superior, un ángulo inferior y el ángulo lateral. ¿Ya? Y sus bordes, el borde medial, este de acá, el borde superior, este de acá. De acá el borde superior y el de acá el borde lateral. Bien. Bueno, a ver. Entonces se va a cortar ahorita en unos segundos y entran a la otra reunión, al segundo enlace. Ya, a ver si eso ya se arregla, esta saturación. Voy a intentar bajarle la calidad un poquito para que tengamos más velocidad de conexión y no se esté cortando. Bien. Vayan saliéndose y entrándose a la otra.